Bueno, mi nombre es Camilo Quintero Giraldo, soy asesor del área administrativa y consultorio jurídico de la Universidad Lasallista. Para usted, ¿cómo los medios de comunicación manejaron el caso Petro? Bueno, frente al caso Petro, sabemos que es un caso muy mediático. Los medios de comunicación han dado un despliegue mediático a la situación. Yo creo que en los medios generales, los grandes medios en general, creo que tuvieron una posición muy parcializada frente a la situación, porque se notaba el sesgo ideológico, entre la alcaldía, la administración y los medios de comunicación. Entonces, para mí, actuaron de manera parcializada. Pues creo yo, mi posición personal, desde el punto de vista pues un poco como ciudadano acá en Antioquia, acá en la Universidad Lasallista, vi un poco sesgada la situación, porque no tuvieron como una imparcialidad pues que se requiere en todos los medios de comunicación. No se estaba exigiendo objetividad, porque sabemos que es muy difícil, pero sí se exigía al menos una imparcialidad. Entonces creo que algunos medios, no todos, algunos medios sí se equivocaron a la hora de transmitir. Por ejemplo, me di cuenta que las grandes marchas que hubo en apoyo a la alcaldía de Bogotá, José Gustavo Petro, los grandes medios de comunicación digamos que no mencionaron para nada esa situación. Siempre pues tomaban como una partida, una opinión editorial, siempre favoreciendo la decisión del procurador y la situación de la decisión que tomó el presidente Santos en desconocer las medidas cautelares que tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo creo que en general, digamos que en general los grandes medios de comunicación sí se vieron un poco parcializados a la hora de tomar la decisión. Entonces tengo entendido que los grandes medios de comunicación tenían muchas relaciones con los grandes contratistas de la alcaldía de Bogotá, contratistas que Gustavo Petro, pues lo que veo yo, trató de limitar un poco, esa famosa mafia, ese cartel de la contratación que limitó un poco a la hora de llegar a la alcaldía. Entonces, como que esa relación de los contratistas con los grandes medios de comunicación o con grandes periodistas hicieron que la imparcialidad exigida no se viera en el caso en concreto, que es el caso de Gustavo Petro. ¿Qué opina usted de las acciones que tomó Alejandro Ordóñez frente a Petro? Bueno, primero hay que decir, desde el punto de vista jurídico, que se cometió un abuso del poder, independientemente de la ideología que uno siga, un abuso del poder, y no lo digo pues yo como asesor del consultorio jurídico, sino que ya la justicia, ya el Consejo de Estado dijo que la decisión de la Procuraduría se cometió con abusos del poder y violándole los derechos a la alcaldía de Bogotá, violando los derechos al alcalde de Bogotá y a los electores del alcalde de Bogotá, el señor Gustavo Petro. Entonces yo creo que más que una decisión personal, más que un pensamiento personal, es un pensamiento que se basa en las decisiones de la justicia, tanto la justicia interna como fue el Consejo de Estado, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia del orden internacional, pues, digamos que afirmaron que se les vulneraron los derechos políticos a la alcaldía de Bogotá. Entonces yo creo que fue una decisión ideológica, fue una decisión fue parcializada, y en donde se le vulneraron los derechos a las personas, tanto electores de Bogotá como el señor Gustavo Petro. ¿Cómo considera la actuación del presidente Juan Manuel Santos frente a Gustavo Petro? Digamos que él al inicio pues, de la situación trató de mantenerse al margen y fue un poco imparcial frente a la situación. Ya después, cuando la decisión de la Procuraduría quedó en firme, que le correspondía a él como presidente de la República ejecutar la decisión, él digamos que la ejecutó, pero antes de esa ejecución hubo unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una decisión que era obligatoria para el Estado colombiano. Esa es lo que se le critica al presidente Santos, que de manera alejada al orden jurídico, de manera alejada al orden internacional, desconocía esas medidas cautelares. Me parece eso muy grave, porque los argumentos esgrimidos por el presidente de la República al desconocer la orden de la Comisión Interamericana carecen pues de validez fáctica y jurídica. Entonces yo creo que al inicio pues actuó de manera, digamos que parcializada también, pero pues menos mal una tutela, que no lo digo pues no lo digo porque piense, yo lo que estoy hablando, estoy diciendo independientemente de mi posición frente a Petro. Simplemente considero, independientemente de quién esté ahí, sea una persona de izquierda, sea una persona de derecha, a todas las personas se le deben reconocer unos derechos fundamentales.
Yo creo que el presidente Santos al inicio pues actuó un poco intransigente, un poco radical, un poco desconociendo los derechos, pero pues en virtud de una tutela pues el presidente de la República volvió a restituir al alcalde de Bogotá. Entonces yo creo que al inicio sí actuó muy mal porque desconoció los derechos. El presidente Santos estaba diciendo que los derechos políticos no eran de obligatorio cumplimiento, lo que eso pues es un grave error desde el punto de vista jurídico, pero menos mal las instancias judiciales colombianas autorizaron o le ordenaron al presidente que debía acoger las medidas cautelares. Entonces yo creo que esa es como la posición que tengo frente a la actuación del presidente Juan Manuel Santos frente al caso Petro. ¿Qué aspectos debería mejorar Gustavo Petro en su gestión? Bueno, pues para nadie es un secreto que ha tenido ciertos inconvenientes a la hora de gobernar, unos por culpa de él, otros por culpa de factores externos, pero yo considero que el alcalde sí debe mejorar su aspecto de relacionarse con las otras personas, no ser como tan fuerte a la hora de relacionarse, de expresarse frente a otras personas. Él puede, digamos que, no estoy diciendo, puede tener razón en sus argumentos, pero a la hora de gobernar debe tener cierta diplomacia, tanto con el Consejo de Bogotá, por ejemplo, con los otros factores del poder, no solamente pues, el Consejo, sino otros factores del poder. Hemos entendido que eso Petro lo fue mejorando, incluso antes de haberse suspendido el POT de Bogotá, él se reunió con constructores, que dicen que Petro tiene como una pelea con los constructores, él se reunió con los constructores de Bogotá para llegar a un acuerdo y así pues lograr lo mejor para la ciudad de Bogotá, que es la principal ciudad del país. Yo creo que él sí debe mejorar un poco su discurso y ser menos radical y más de concertación y más de vamos a trabajar en equipo, vamos a construir juntos la ciudad, independientemente de las ideologías, independientemente de la opinión que uno pueda tener. Entonces yo creo que sí debe mejorar eso. También debe mejorar un punto muy importante que debe mejorar es el aspecto de la imagen, pues de dar a conocer los avances que ha tenido Bogotá. Eso sí se le critica mucho porque dice que no ha hecho una buena imagen de su gestión, entonces sí es importante que él a la hora de mostrar su imagen no se quede solamente en redes sociales, en Twitter y en Facebook, que es pues como muy activo, pero sí hablar con la ciudadanía, salir con la ciudadanía y contarle qué es lo que está pasando en Bogotá. Entonces yo creo que esos son los dos puntos importantes que yo puedo sugerirle o puedo pues como permitir como como los dos puntos que yo digo que el alcalde de Bogotá debe mejorar. Y para acabar, ¿cómo afectó la destitución de Petro a usted como ciudadano? No, pues obviamente eso generó una inestabilidad jurídica tanto a los habitantes de Bogotá como a los ciudadanos en general pues, de Colombia, porque Bogotá es la capital de Colombia y creo que esa inestabilidad de que un día era alcalde Gustavo Petro, al otro día fue Rafael Pardo, y después a los días una secretaria de Gustavo Petro, después al otro día fue el alcalde de Bogotá. Entonces yo creo que esa inestabilidad institucional, aparte de hacerle daño a la alcaldía, a la administración, le genera un daño a los ciudadanos, porque los ciudadanos quieren que haya un gobernante pues, que se dedique exclusivamente a gobernar y no se dedique a defenderse, pues que tiene el derecho de defenderse, pero sí sería adecuado que digamos que los ejecutores, los alcaldes de un municipio se dediquen a gobernar y no a defenderse, y eso obviamente creo yo que esa circunstancia fue provocada exclusivamente por el procurador Alejandro Ordóñez, de ahí esa decisión que vulneró los derechos de los habitantes de Bogotá y el alcalde Gustavo Petro. Esa decisión fue la que originó todo ese, digamos que, embrollo jurídico y ese problema de gobernabilidad pues, que estaba teniendo Bogotá hace unos días. Yo pues hoy estamos ya 22 de mayo, creo que las cosas ya como que se empezaron a normalizar, porque la situación ya con la decisión del Consejo de Estado ya es muy difícil que al alcalde de Bogotá se le destituya desde el punto de vista jurídico. Ya el otro tema sería la revocatoria, pero eso es otro tema de discusión, ya serán los habitantes de Bogotá quienes decidan si consideran que el alcalde de Bogotá debe continuar o no, pero eso es otro asunto para analizar posteriormente. Pero sí considero que la situación generada por el procurador Ordóñez sí fue muy problemática y muy caótica en Bogotá, y espero pues para lo mejor para la ciudadanía y para Colombia que las cosas pues cambien a partir del día de hoy. Listo. Muchas gracias. Listo.